A continuación, comunicación y lenguaje segundo básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de funciones del sustantivo del área de comunicación y lenguaje en el grado de segundo básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Ruth. Hola Ruth. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. También que tengas a la mano todos tus materiales para tomar anotaciones de los temas que vayamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar recordándote que en la sesión anterior hablamos sobre la clasificación de los sustantivos. También vimos sobre qué era un sustantivo y la clasificación que tiene, que no es de forma general solo comunes y propios. Vimos según su estructura, según el significado, cuál es esta clasificación. También se te asignó que en un párrafo tú identificaras los sustantivos y acá está el párrafo ya resuelto para que tú puedas observar en cuáles acertaste y que puedas clasificarlos de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior. También que leas detenidamente el párrafo en el tiempo que tengas después del tema de hoy para que puedas analizar los contextos y cómo es la función del sustantivo de acuerdo a lo que quieren darnos a entender en la oración o en la expresión. Hoy nos corresponde hablar sobre las funciones que tiene el sustantivo dentro de una oración y vamos a ver 5 funciones básicas, las más generales y las que tú vas a poder aplicar para poder redactar tus oraciones y comprender el contexto y el sentido completo de ellas. Vamos a hablar sobre la primera función. La primera función es la del sustantivo como núcleo del sujeto. Sabemos que una oración es un conjunto de palabras que expresan un sentido o un pensamiento completo y que la estructura de una oración bimembre es sujeto y predicado. Hoy vamos a ver cómo es la función del sustantivo cuando está dentro de una oración y cumple la función del núcleo del sujeto. Comenzar con que el núcleo es el elemento fundamental del sujeto. Tanto en el sujeto como en el predicado existe un núcleo, es la palabra fundamental de ambas. Pero en este caso vamos a hablar únicamente del sujeto. Cuando tú quieras identificar el sujeto, puedes realizar la pregunta ¿quién? Y la acción. Recuerda que el sujeto es quien realiza la acción en una oración. En este caso nos va a servir para poder identificar el sustantivo y que tú observes la función que cumple en ese momento de acuerdo a la función del núcleo del sujeto. El sujeto, como te decía, responde a la pregunta ¿quién? La primera oración es mi perro tiene 7 años. Si hacemos la pregunta ¿quién tiene 7 años? La respuesta es mi perro. Entonces acá está el sujeto. Ahora bien, observa cuál es el sujeto e identifiquemos el sustantivo. Recuerda que el sustantivo es el nombre que se le da a las personas, animales, cosas, objetos, ¿sí? Y en este caso tenemos como sujeto mi perro. ¿Cuál es el sustantivo? Muy bien, la palabra perro. Observa, ahí está el sustantivo. En la siguiente oración, los vecinos de mi hermano le prepararon una despedida. ¿Quién le preparó una despedida o quiénes le prepararon una despedida a mi hermano? Los vecinos. En este caso, acá corresponde al sujeto y vamos a hablar específicamente de quién. ¿Quién le preparó la despedida o quiénes le prepararon la despedida? Los vecinos. Entonces acá está el sustantivo. Aunque hermano también es un sustantivo, aquí no está cumpliendo la función de núcleo. Ya más adelante te voy a explicar qué función cumpliría la parte de mi hermano.
Algo muy importante también es que un sintagma nominal es cuando aparece directamente un sustantivo como núcleo. Se le va a llamar sintagma nominal. ¿A qué? Te repito, que tiene un sustantivo como núcleo. Otra de las funciones del sustantivo es que puede estar dentro de una oración o ser parte del objeto directo. Y un sustantivo también puede cumplir esta función y en este caso, en el objeto directo, el sustantivo va a indicar el ente sobre el que recae la acción directa del verbo. ¿Cómo vas a identificar en una oración el objeto directo? Con la pregunta ¿qué? Más el verbo, ¿sí? Entonces, tenemos dos ejemplos. Escribí una carta a mi mamá. Si hacemos la pregunta ¿qué escribí? ¿Cuál es la respuesta? Una carta a mi mamá sería el objeto directo. Pero aquí vamos a identificar el sustantivo sobre el que recae la acción del verbo. ¿Qué escribí? Una carta. En este caso, el sustantivo cumple función de objeto directo. Mis amigos han comprado una casa. Si hacemos la pregunta, ¿qué han comprado mis amigos? El objeto directo sería una casa. ¿Y dónde identificamos el sustantivo? Muy bien, es casa. Observa, vamos con dos funciones, en el núcleo del sujeto y también como parte del objeto directo. Ahora vamos a ver la tercera función del sustantivo y es como objeto indirecto. Y esta función también puede ser determinada por un sustantivo y en este caso se refiere al destinatario de la acción. En el objeto indirecto se responde a las preguntas ¿para quién?, ¿a qué?, ¿a quién o a qué? ¿Sí? Aunque encontremos varios sustantivos, en este caso vamos a enfocarnos únicamente en la función de objeto indirecto. Juana compró gaseosas para los niños. La pregunta que podemos hacer acá es ¿para quién compró gaseosas Juana? En este caso sería para los niños. ¿Dónde está el sustantivo? Muy bien, la palabra niños es el sustantivo. La siguiente oración es, Daniela explicó su proyecto a toda la clase. Si hacemos la pregunta, ¿a quién o a quiénes? En este caso sería, ¿a quién le explicó Daniela su proyecto? A toda la clase sería el objeto indirecto y allí donde encontramos un sustantivo. Bien, clase cumple la función en el objeto indirecto y es un sustantivo, ¿sí? Vamos viendo tres funciones, como núcleo del sujeto, como objeto directo, como objeto indirecto. Vamos a ver la cuarta función y en este caso es que un sustantivo también puede cumplir la función de un complemento circunstancial. También puede estar dentro de este complemento un sustantivo. Y el circunstancial expresa o informa alguna circunstancia, lugar, modo, tiempo, cantidad, causa, etcétera, en el que se desarrolla la acción. Aquí vamos a ver ejemplos únicamente donde hayan sustantivos, porque en algún momento en el circunstancial también pueden estar adverbios o adjetivos, pero en este caso vamos a ver aquellos ejemplos donde solamente hay sustantivos. Algo muy importante es que el complemento circunstancial responde a preguntas como dónde, cuándo, cómo, con quién, por qué y con qué, ¿sí? Porque como estamos viendo un complemento, hay lugar, modo, tiempo, cantidad, causa, etcétera. Entonces, podemos hacernos varias preguntas para identificarlo y ver dónde se encuentra el sustantivo. La oración es, los niños compraron una pelota en la tienda. Si hacemos la pregunta, ¿dónde compraron la pelota los niños? La respuesta es, en la tienda. ¿En dónde está ubicado el sustantivo? ¿O cuál es el sustantivo?
Muy bien, la palabra tienda. En la siguiente oración está Juan está en el parque. Si hacemos la pregunta, ¿en dónde está Juan? La respuesta es que está en el parque. ¿Dónde está el sustantivo en este complemento circunstancial? ¿O cuál es el sustantivo? Muy bien, la palabra parque, ¿sí? Dentro de una oración podemos identificar todos, ¿verdad? Porque puede estar el núcleo, puede estar el objeto directo, el objeto indirecto, el circunstancial al mismo tiempo. O bien solo puede estar el núcleo y el objeto directo, es según el contexto o el pensamiento que quieren darnos con la oración. Vamos a ver la última función de esta sesión, y es que el sustantivo también puede estar en una oración cumpliendo la función de aposición. Este es un poco más fácil de identificarlo, porque regularmente la aposición va a encerrar a un sustantivo. Es una construcción de dos elementos unidos entre sí, en donde el segundo especifica al primero. La aposición es, como te acabo de decir, es un complemento, ¿sí? Hay una especificación. Y en algún momento, si no está la aposición, la oración no pierde sentido porque hay un pensamiento completo para expresarlo. Por ejemplo, algo también muy importante es que la aposición se escribe entre comas, entonces va a ser muy fácil identificarla y ver en dónde está ubicado el sustantivo. La oración de ejemplo es la siguiente. Ana, la maestra, es muy inteligente. ¿Dónde está la construcción que está entre comas? ¿O cuál es la parte que está entre comas? Muy bien, la maestra. En esta parte, ¿cuál es el sustantivo? La palabra maestra. ¿Sí? En el otro ejemplo, Hugo, mi amigo, estudia mucho. ¿Cuál es la construcción que está entre comas? Muy bien, mi amigo. En esta parte, ¿cuál es el sustantivo? La palabra amigo. Te vuelvo a explicar lo de la aposición porque no pierde sentido. Si decimos o escribimos la oración solo como Ana es muy inteligente, no pierde sentido a quitar la parte de Ana, la maestra es muy inteligente. O sea, la aposición solamente complementa o especifica al sujeto, ¿sí? Igual en la del ejemplo anterior, Hugo, mi amigo, estudia mucho, yo puedo mencionar solamente Hugo estudia mucho o mi amigo estudia mucho y la oración no pierde sentido. Entonces, observas que dentro de una oración hay diferentes funciones que cumple el sustantivo. Entonces, dentro de un texto vamos a encontrar muchos sustantivos. Y estos sustantivos van a tener una función específica en ese momento. Es importante que podamos identificarlos y podamos analizar cuál de las funciones está cumpliendo el sustantivo en ese momento o según lo que me van a pedir a mí que yo analice. Si en una oración logro identificar que hay un núcleo, que hay un objeto directo, que hay un objeto indirecto, un circunstancial o una aposición, y logro ver que está compuesto por sustantivos, entonces ahí puedo comprender que el sustantivo está cumpliendo todas las funciones en ese momento. Vamos a analizar 5 oraciones y quiero que tú me ayudes en casa, que las escribas y que vayas identificando esos sustantivos y qué función están cumpliendo en este momento. En la primera oración, María decoró su habitación. ¿Dónde están los sustantivos? ¿Dónde están los sustantivos? Acá está María y la palabra habitación. Ahora analicemos qué función están cumpliendo en este momento esos sustantivos. ¿Qué función crees tú que está cumpliendo en la primera oración? María decoró su habitación. Si hablamos de núcleo del sujeto,
¿Será que habrá un núcleo del sujeto acá? Muy bien, María cumple función de núcleo del sujeto. Si decimos decoró su habitación, ¿cuál de las funciones me explica a mí o me da la opción de identificar en dónde recae directamente la acción o en qué recae directamente la acción? Porque si hago la pregunta, ¿qué decoró María? La respuesta es su habitación, entonces es un objeto directo. Ahí hay dos funciones, núcleo del sujeto y objeto directo. En la siguiente oración, Roberto dio un regalo a su primo. Roberto dio un regalo a su primo. ¿Dónde están los sustantivos? Identifiquemos los sustantivos. Roberto, regalo y primo. Nuevamente, ¿qué funciones surgen en esta oración? Núcleo del sujeto, muy bien, núcleo del sujeto. ¿Qué le dio? Sería objeto directo. Acá está objeto directo, vamos a colocar objeto directo y núcleo del sujeto. Y hay otra pregunta, ¿a quién le dio un regalo? ¿Cuál de las funciones responde a esa pregunta? Muy bien, el objeto indirecto, ¿a quién le dio el regalo? A su primo. Entonces acá el sustantivo cumple con tres funciones. ¿Observas? En una oración podemos identificar varias funciones a la vez. Entonces te corresponde a ti trabajar estas tres oraciones y que puedas identificar las funciones que en ese momento está cumpliendo el sustantivo según lo que puedas observar en ellas. Entonces, después de que hayas analizado las oraciones e identificado los sustantivos, te invito a que los puedas anotar en tu hoja o en tu cuaderno o en donde estés trabajando y también recordarte que todos tus trabajos los debes de ir guardando en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y con el adulto o quien te esté acompañando en este momento puedas realizar la pregunta de qué aprendiste hoy en el programa. Hoy estuvimos tratando la continuación del tema del sustantivo, hablando un poquito sobre las funciones del sustantivo. Vimos que el sustantivo cumple función del núcleo del sujeto y cuando cumple esta función es llamado sintagma nominal, también que puede tener función de objeto directo. La otra función es objeto indirecto, que responde a preguntas como a quién, para quién. Y el complemento circunstancial, que es uno de los más, que puedes identificar con más preguntas como dónde, cuándo, cómo, porque esto especifica una causa, un lugar, un tiempo, ¿sí? Y también como aposición. El sustantivo puede estar especificado en una aposición y la aposición es más fácil identificarlo porque está encerrado entre comas. Así que hoy aprendimos sobre las funciones del sustantivo. Te recuerdo que este mes tenemos fechas importantes que debemos conmemorar. Y el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Agradecemos a Ruth la interpretación hoy en el lenguaje de señas y te recordamos, por favor, lavar tus manos constantemente con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Por favor, también utiliza tu mascarilla y recuerda quedarte en casa, que juntos saldremos adelante. Hasta pronto.